Damas y caballeros, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio académico promovido por el Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante como es el curso internacional sobre manejo y producción de plantones en viveros forestales tecnificados. Este espacio llega gracias al auspicio del Fondo para la Escuela Agraria promovido por nuestra gerencia general. Está con nosotros para desarrollar este importante tema la ingeniera Fátima Marcelo Bazán. Ella es ingeniera forestal egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con más de 20 años de experiencia en el manejo y producción de plantones de diversas especies forestales. Actualmente es investigadora de INIA, de la Estación Experimental Agraria Baños del Inca, y esta noche nos va a volcar no solamente sus conocimientos, sino sus experiencias, los resultados de las investigaciones que viene desarrollando a lo largo de su carrera profesional. Entonces, sin mayor preámbulos y a nombre de cada uno de ustedes y a nombre de nuestra gerencia general, le vamos a dar la cordial bienvenida. Muy buenas noches, ingeniera. Bienvenido a Campo Verde. Buenas noches, ingeniero. Primeramente, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar nuevamente en una ponencia donde se busca compartir conocimientos para fortalecer capacidades de los diferentes profesionales ligados al sector del agro. Agradecer también a su prestigiosa institución por la invitación y saludarlos de antemano por estar siempre ustedes pendientes de fortalecer los conocimientos, ¿no?, de todos los profesionales que de alguna u otra manera están ligados al sector agrario. En esta oportunidad se va a hablar un poco sobre lo que es el manejo y producción de plantones de calidad en viveros forestales tecnificados, y quería hacerles mención sobre el trabajo que se viene haciendo en los viveros en general y la diferencia que marca con los viveros forestales tecnificados, que básicamente es ese plus, ese adicional que se le agrega en infraestructura, en manejo y en algunas actividades para poder tecnificar esta producción, y se hace con la finalidad de que en el menor tiempo posible, con una mejor infraestructura, con una un mejor paquete tecnológico, se pueda obtener pues plantones de calidad. Entonces, enmarcados un poco en ese contexto, vamos a iniciar esta ponencia. Un poco el contenido que se va a ver es sobre el vivero forestal en general, un poco de lo que son los viveros tecnificados, las consideraciones para instalar un vivero, la determinación de las necesidades, la planificación de la producción, qué especies se utilizan de manera usual o convencional para producir, cuál es el proceso, el cronograma y los costos de producción, las técnicas de producción de plantas, el sistema de producción, las técnicas de propagación, el sustrato que se utiliza, la labor como el almácigo, las labores culturales que se aplican en el almácigo, el repique como tal, y las labores culturales en el repique y en el significado, que básicamente son los temas que vamos a ver ahora. Pero partamos de qué es un vivero forestal, ¿no? Nosotros conocemos que el vivero forestal va a ser un área que nosotros utilizamos o que destinamos o que designamos para realizar la propagación de plántulas de diferentes especies forestales, que pueden ser bajo diferentes tipos de propagación. Tenemos diferentes tipos de viveros, sí. Tenemos los viveros centrales permanentes, los viveros descentralizados permanentes,
los viveros temporales, los viveros comunales y los viveros familiares. Estos dos últimos son viveros mucho más pequeños y que los maneja pues las comunidades o los beneficiarios de un proyecto de reforestación. El vivero tecnificado básicamente se instalan en viveros centrales permanentes o descentralizados permanentes o temporales. ¿Por qué? Porque requiere un mayor costo, la inversión es mucho más fuerte, el número o el volumen de plantas a producir es mucho mayor. Entonces requiere exclusivamente de viveros donde se justifique una inversión para una producción, hablando de números mayores, ¿no? ¿Qué es un vivero forestal tecnificado? Bueno, como ustedes pueden ver en las imágenes, ya vemos un vivero donde la infraestructura, donde la tecnología que se utiliza es mucho más sofisticada. Acá podemos ver donde usualmente ya vienen con las protecciones permanentes, que son los tinglados, o también ya viene instalado todo el sistema de riego, donde se utilizan, en este caso pueden ver una imagen donde se está utilizando contenedores conocidos como tubetes, pero, por ejemplo, acá en la zona de la región de Cajamarca, en la zona centro, un poco más al norte, se sigue utilizando un vivero tecnificado en producción en bolsas, pero bajo este mismo sistema de protección donde ya encontramos una infraestructura para una protección en cuanto a la producción, sobre todo en estos últimos años que hemos visto varios efectos que está causando el cambio climático, sobre todo en la radiación solar, que son mucho más incidentes en el horario de 11 a 3 de la tarde, donde se necesita entonces una protección para las plántulas y también para el personal que va a laborar en este. Entonces, básicamente, en esto radica la tecnificación del vivero, ¿no? Y donde ya vamos a aplicar, como les indicaba al inicio, pues paquetes tecnológicos donde ya entra el tema de la fertilización cuando necesitamos producir a veces en menor tiempo, necesitamos acelerar algunos procesos, entonces se aplica. En la mayoría de viveros, sobre todo en esta región, no se utiliza mucho la fertilización cuando la campaña de producción se enmarca en las fechas calendarizadas, ¿no? En el caso, como les explico, de esta región, que es una región andina, pues inicia la producción en función al tiempo o al periodo vegetativo de las plántulas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un pino, entonces yo tengo que tener en cuenta cuándo es mi campaña de plantación. Pues mi campaña de plantación inicia en octubre con el inicio de las lluvias hasta el siguiente año que se va marzo, abril, en función también al periodo de lluvias, ¿no? Entonces yo tengo que planificar en función a esto cuánto tiempo atrás debo empezar a producir en mi vivero. Entonces yo quiero o hablo de un pino, sabemos que en términos generales estamos hablando pues de un año, ¿no? Entonces si yo quiero acortar ese periodo y para esto me es bueno utilizar un paquete tecnológico donde yo voy a utilizar fertilizantes como el nitrógeno, donde me va a ayudar a acelerar el crecimiento, entonces vamos a empezar a tecnificar y hacer uso de conocimientos que nos van a permitir producir en el menor tiempo y plantas de mejor calidad. Acá, como les mencionaba un poco, hablamos de tinglados permanentes, donde vamos a usar una estructura que nos va a permitir proteger la producción, sobre todo por los cambios climáticos que estamos viendo. Acá vemos en bandejas la producción y de estructuras estables, fijas y permanentes. Acá tenemos, por ejemplo, el uso de contenedores de polipropileno, que usualmente son los tubetes y que existen en diferentes dimensiones y que tiene que ver mucho con la especie que uno va a producir. Como les decía, también se utilizan las bolsas de polietileno, que son muy conocidas. Sobre todo, vemos este tipo de viveros tecnificados para lo que es el sistema de producción en envases. Vemos también algo de tecnificación en cuando el sistema de producción es a raíz desnuda, pero es un poco más referida al riego o de repente al cuidado, a las labores donde entra pues la fertilización. El tema de
una estructura como lo habíamos visto en esta imagen, no mucho se aplica porque no es o no permite la fácil trabajabilidad en las platabandas. Entonces, más vamos a verlo, un vivero forestal tecnificado para el uso de envases, ya sea de tubetes o sea de bolsas de polietileno. Acá, como pueden ver, es el uso de sistemas de riego, usualmente se utilizan por aspersión, no se utiliza mucho por goteo, porque no amerita el tipo de especies que nosotros vamos a trabajar. Entonces trabajamos con un sistema de riego por aspersión, donde va a regar a todas pues, las plántulas que tenemos en producción, donde también se puede aprovechar en el sistema de riego, pues el fertirriego, ¿no? Cuando es necesario realizar la fertilización, entonces se hace también en aplicación juntamente con los riegos. En el tema de forestales, es todavía muy poco utilizado, pero en algunos casos donde son inversión privada, sí se ve. Para el tema de proyectos del Estado es muy poco por el tema de que demanda una gran inversión. Ahora, ¿qué consideraciones nosotros debemos tener para instalar un vivero? Esto es tanto en un vivero de producción convencional como para un vivero tecnificado, ¿ya? Nosotros tenemos que ver que la ubicación sea pues un lugar que esté cercano a las plantaciones futuras donde vamos a instalar los plantones que vamos a producir. ¿Esto por qué? Porque los costos se nos van a abaratar, por el tema de transporte, porque llevarlo de un lugar a otro, pues te genera un costo. El otro tema es que las plántulas o las plantas o los plantones que nosotros estamos produciendo tienen que aclimatarse al lugar donde van a instalarse de manera definitiva. Entonces tenemos que tener en cuenta que el vivero que nosotros vamos a instalar tiene que estar cercano, lo más cercano posible a las áreas donde van a ser las futuras plantaciones. También tenemos que ver que estas zonas sean de fácil acceso. Los costos son muy elevados en áreas donde no se ha definido los accesos para el traslado de no solo de los plantones, sino también de la etapa previa, que es de todos los insumos, materiales, herramientas que nosotros vamos a utilizar para instalar este vivero. Tiene que estar cercano a un centro poblado, porque usualmente esto es hablando más de temas de proyectos públicos, también se ven temas privados, porque la población beneficiaria es la que hace suyo este trabajo. Entonces, cuando ellos se identifican con el trabajo que nosotros estamos haciendo, ellos van a poner no solo la mano de obra, sino también se van a encargar del cuidado, del mantenimiento de estos viveros, hablando tanto para el público como para el privado. El privado es un poco todavía más fácil de manejarlo porque ellos cuentan con todo un personal, tienen el recurso para poder financiar el cuidado del vivero. Tiene que ser un lugar que esté cerca a puntos de agua, a veces hay canales de riego o cerca dotaciones de puntos de agua, porque el recurso hídrico es uno de los recursos, si no el más importante para la producción de un vivero, para la instalación de un vivero tecnificado, porque como ya hemos visto en las láminas anteriores, nosotros instalamos todo un sistema de aspersión y necesita agua, y no solo pues el recurso agua de manera estable, permanente, sino también con una buena presión para que se pueda hacer el uso en este tipo de riegos que nosotros vamos a aplicarlos. Otro tema es, y es como ya les mencioné anteriormente, es de que el clima en el cual nosotros vamos a producir los plantones tiene que ser similar al clima donde se va a reforestar. ¿Y esto por qué? Porque va a costar un tiempo aclimatarlos. Y ese tiempo demanda o genera costos, inversión, porque hay que tener mano de obra viéndolos, o retrasa en algunos casos el tema de la producción, o en algunos casos tenemos que también contabilizar ese tiempo, ¿no? Para que nosotros tengamos en cuenta de que el plantón tenga un mayor porcentaje de prendimiento o de sobrevivencia en campo definitivo. También tenemos que ver la topografía. Cabe en una imagen, por ejemplo, este es un sistema de producción que se conoce como raíz desnuda. No se utiliza mucho pues un vivero forestal tecnificado más que sistemas de riego y que se instalan junto con las bases o las estructuras de los tinglados.
pero no es tan recomendable porque el manipuleo de estar colocando, quitando, colocando, quitando, genera algunos inconvenientes o deterioro también del sistema de riego, ¿no? De la estructura que nosotros estamos utilizando. Pero les mostraba esta foto porque la topografía que nosotros debemos utilizar para instalar un vivero debe ser pues una topografía, si no plana, un terreno plano, pues casi plano, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos para hacer la instalación, para hacer todo el trabajo, el inicio recién, a veces ingresa hasta maquinaria, ¿no? Entonces, si el terreno tiene mucha pendiente, va a ser muy dificultuoso acelerar los trabajos o hacer los trabajos. Entonces, nosotros lo que buscamos es facilitar la labor que se va a realizar en este vivero no solo en su instalación, sino también en su manejo. Entonces, por eso se requiere que tenga pues un grado de planicie severo, ¿no? Otro tema es de que debe permitir las facilidades del riego, como les indicaba anteriormente, ¿no? Y en caso fuera el terreno un poco o ligeramente pendiente, entonces recomienda también instalarse terrazas o andenes, un poquito más para el tema de viveros que se instalan bajo el sistema convencional o en zonas donde vamos a instalar un vivero y son zonas muy alejadas o son viveros que vamos a instalar de manera temporal. Entonces ahí se recomienda este tipo de infraestructura, ¿no? Ancestral. El otro tema es la protección. En el caso de los viveros tecnificados, como ustedes han visto ya en las láminas anteriores, tiene toda una estructura de protección. Y no solo es una estructura de protección contra fuertes vientos, con la radiación solar extrema, con heladas, de repente contra heladas, sino también una protección contra animales, porque a veces se instala en campos donde el acceso es abierto, pues para el tránsito no solo de personas, sino también de animales, y a veces estos generan ciertos daños o prejuicios, ¿no? O también las personas a veces cuando ven a los viveros sin ninguna protección, entonces hacen o generan algún tipo de daño. Entonces siempre se recomienda una protección, ¿no? Tanto para el tema productivo, sino también para el tema de seguridad. El tamaño. Nosotros cuando designamos un terreno, un área donde vamos a instalar un vivero, tiene mucho que ver con el número de plantones que vamos a producir en función al número de hectáreas que nosotros vamos a instalar. O sea, nosotros nos dicen, no, oye, vamos a instalar un vivero donde la producción anual va a ser de 1 millón de plantas, porque tenemos un número de hectáreas que tenemos que reforestar. Entonces, partimos de qué? De saber o conocer el número de hectáreas que vamos a reforestar. Y también tenemos que saber, por ejemplo, qué distanciamientos se van a utilizar en estas plantaciones. ¿Y para qué es importante esta información? Pues para que yo pueda definir el área o el tamaño que va a tener mi vivero, ¿no? El otro tema es, como ya es un vivero tecnificado, de repente puedo sacar 2 campañas de producción de plántulas o de repente una, pero en el menor tiempo. Entonces, tengo que conocer siempre qué número de hectáreas yo voy a reforestar. Y a eso le sumo el 10% que se da siempre por eficiencia de producción o factor de eficiencia. Entonces, yo defino el tamaño de mi vivero en función al número de hectáreas que yo me estoy proyectando que voy a reforestar. Entonces, yo digo de antemano, voy a reforestar 150 hectáreas, perfecto, voy a trabajar en función a ese número, en función a la especie, en función a la técnica de propagación, en función a la disponibilidad de mano de obra y a las proyecciones que uno puede realizar en cuanto al incremento de la producción, porque de repente los primeros años, como se está iniciando, yo digo unos 300.000 plantones, van pasando los años, se va abriendo más mercado, tenemos un mayor número de hectáreas que reforestar, entonces puedo avanzar a 1 millón de plantas, ¿no? Entonces el tamaño está dado por estas condiciones. Eh, ¿qué áreas tiene o qué estructuras tiene el vivero, ¿no? El vivero tiene, por ejemplo, áreas que es área de almácigo, el área de trasplante o repique o de recría, que le dicen ahora al área de almácigo, también lo conocen como área de
de cría, tenemos áreas de sustratos, tenemos áreas de almacenes, de oficinas. Entonces, es con toda una infraestructura con el que va a contar el vivero, respetando el proceso de producción desde que inicia hasta que finaliza. Tiene toda una secuencia. Entonces, el área de almácigo usualmente se van a definir por el ancho de los contenedores. Como ustedes han visto en las imágenes, se ponen en dos filas en los contenedores, ¿no? Pero en el tema de, esperamos, perdón, pero si trabajamos en los anchos de los almacenes tradicionales, esto varía de 1 metro, 1,10 m o 1,20 m en cuanto al ancho, ¿ya? Y el largo sí está en función a la producción que nosotros hemos previamente identificado o previamente seleccionado, ¿no? Lo que sí debemos tener en cuenta también es que por metro cuadrado se tiene establecido o se espera conseguir unas 1.000 a 1.500 plántulas. Esto tiene mucho que ver con la densidad de almácigo. Ya más adelante les voy a indicar algunos datos, ¿no? Hay que tener también en cuenta que no todas las especies se van a un área de almácigo. Usualmente son las especies que sus semillas son muy pequeñas. Las especies forestales de semillas más grandes pues van a una siembra directa, ¿no? El área de trasplante o de repique es el lugar donde las plántulas van a permanecer durante todo su desarrollo y es la etapa que sigue después que salen del almácigo, ¿no? Cuando ya tienen un tamaño ideal, el número de par de hojas necesarios para que puedan tener un adecuado porcentaje de sobrevivencia, cuando su raíz ya ha desarrollado las raíces secundarias, entonces nosotros lo pasamos a esta área de trasplante donde va a continuar su desarrollo hasta que tengamos plantones con las características necesarias para que salgan a terreno definitivo. ¿Cuáles son las dimensiones de estas camas de repique? Está también mucho en función a qué tipo de envases yo voy a utilizar. Si fuera de tubetes o platabandas, va a ser el ancho de las platabandas, perdón, de los tubetes, de las bandejas. Si va a ser en bolsas, también tiene que ver con los anchos ya preestablecidos, que va entre 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, igual a platabanda. En caso sí de tubetes, tiene que ver mucho con el ancho de los contenedores, ¿no? Y el acomodo, que son usualmente dos por fila, ¿no? Hacemos de dos unas filas largas y ese es el ancho que cubre nuestra área de repique. Tenemos también un área para la mezcla de nuestros sustratos. Nosotros hemos visto que el sustrato que utilizamos tanto en los tubetes, tanto en bolsas o en las platabandas, son sustratos ya preparados y son sustratos en función a la disponibilidad de lo que existe en la zona. Para el caso de esta región, nosotros trabajamos con turba, trabajamos con arena, trabajamos con tierra agrícola. Entonces, para que nosotros podamos usar este sustrato sin ningún problema fitopatógeno, sin ningún problema de que viene con otro tipo de semillas de otras especies, se hace desinfecciones. Entonces necesitamos áreas, una donde se va a recibir el sustrato, otra donde se va a preparar el sustrato y otra donde se va a desinfectar este sustrato. Entonces necesitamos espacios donde se va a realizar este trabajo y también este espacio a su vez va a servir para embolsar, en caso de sean bolsas, o de preparar los tubetes o las bandejas en caso utilicemos este tipo de contenedores. Entonces necesitamos contar con un área para el mezclado, preparación, desinfección y llenado, ¿no? De nuestros contenedores. También se debe contar con caminos. Por ahí les voy a mostrar una imagen. Se recomienda que los caminos que deba existir en un vivero, tanto del tipo convencional como del tipo tecnificado, sean entre 40 a 50 centímetros de ancho. ¿Por qué? Porque vamos a realizar labores culturales en estas camas, platabandas,
y necesitamos el espacio donde permita que para ambos lados de estas camas, los obreros, los que realizan, por ejemplo, los deshiervos, los que realizan los replantes, tengan el espacio suficiente y no maltraten, no topen a estas plantulitas, porque con eso se incrementa el porcentaje de mortandad. Entonces se recomienda que exista, por ejemplo, un ancho entre 40 y 50 centímetros para que los obreros con facilidad puedan laborar o realizar las diferentes actividades para la propagación, y también para que cuando sea necesario ingresen carretillas del tipo buggy que se utilizan en los viveros, a veces llevando sustrato, a veces los inoculantes, en el caso de pinos, a veces las micorrizas. Entonces necesitamos un espacio entre 40 a 50 centímetros, lo que debe ser suficiente para el manejo de nuestras platabandas, de nuestras camas de repique, de esta infraestructura que contamos en el vivero. Acá, por ejemplo, esta foto les mostraba, esta foto es tomada del internet. Miren el ancho del camino, es súper pequeño. Acá podemos ver que están como acomodadas tres filas de las bandejas de los tubetes, están producción de pino, y miren el anchito de los caminos. Ustedes pueden ver cómo maltrata el operario a la siguiente fila, ¿no es cierto?, de plantoncitos, igual la señora. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, es cierto, queremos optimizar mientras tengamos el mayor número de plantas en una menor área es ideal, pero tenemos este tipo de problemas, generamos este tipo de problemas. Estamos maltratando todas las partes laterales de los plantones que estamos produciendo, y a veces ahí rompemos las partes apicales, las doblamos, en algunos casos hasta se rompen por la presión que hace el operario. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en los caminos deben tener unas distancias prudentes para las labores culturales. Y como pueden ver también acá, miren la infraestructura que tiene este tinglado de protección. Ya, estos tinglados son, por ejemplo, temporales. Cuando están todavía pequeñas las plántulas y necesitan mayor protección, se los mantiene. Cuando ya van creciendo y es necesario que ya entren a la etapa de desarrollo y de lignificación, se van retirando. Ahora vamos a ver un tema sobre la determinación de las necesidades. Nosotros, antes de instalar el vivero, tenemos que prever una serie de necesidades que debemos cubrir antes de. ¿Por qué? Porque no podemos esperar, por ejemplo, en el caso del abastecimiento de las semillas, ¿no? Yo sé que debo producir para el pino un año antes que salgan a campo definitivo. Ya dijimos, ¿cuándo salen? A partir de octubre hasta marzo, abril, según los cambios que también se dan en nuestro ambiente. Entonces, yo tengo que estar produciendo, en el mejor de los casos, el año anterior, en noviembre o en diciembre. Entonces, yo ya debo estar para ese tiempo con mi semilla. Pero en algunos casos, por ejemplo, ya empezó, ya estamos en el siguiente año, en marzo, en abril, y aún no llega la semilla. Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencias? Que nuestros plantones no van a crecer en el tiempo adecuado, a veces se los somete a fuertes fertilizaciones, le ponen bastante fertilizantes a base de nitrógeno para acelerar el crecimiento, pero podemos ver un crecimiento en la parte aérea, pero no en el desarrollo de la raíz. Y estas plántulas salen muy suculentas, estos plantones, y salen solo destinadas a morir. Entonces, esto es un ejemplo nada más para que nosotros podamos entender que cuando nosotros vamos a iniciar la producción en un vivero tecnificado, tenemos que primeramente prever las necesidades que tenemos que cubrir. ¿Cuáles son esas? La de adquisición de materiales, la de contratación de mano de obra, la de las herramientas y los mismos equipos que vamos nosotros a utilizar. Les comentaba sobre la semilla, y nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, yo decido instalar mi vivero y digo, voy a producir talla, voy a producir pino, voy a producir sauco, me pongo una lista de especies a producir, pero tengo que conocer, por ejemplo, lo compre o no lo compre la semilla, lo colecte yo, sea la forma cual sea de la que yo me abastezca la semilla, tengo sí o sí que hacerle un análisis físico de semillas, porque nosotros como viveristas tenemos la responsabilidad
de presentar al término de la campaña de producción el número de plantones solicitados. Entonces, yo necesito determinar, por ejemplo, cuál es la necesidad de semillas que yo necesito para producir. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo, no? Para el cálculo del número de kilos de semillas que yo voy a utilizar, pues entra a tallar lo que es el poder germinativo de la semilla, que es la pureza de la semilla, y con eso yo voy a determinar pues el valor cultural. El porcentaje de germinación lo podemos hacer y el de pureza también lo podemos hacer mediante los ensayos físicos, instalando 4 repeticiones de 100 semillas cada uno y vamos contando cuántas semillas germinan en un día y en cuántos días, ¿no es cierto? Y vamos obteniendo los datos y eso lo dividimos entre 100. Esto nos va a permitir determinar el número de semillas que yo necesito, o perdón, la cantidad de semillas que yo necesito. Pero yo también debo conocer el número de semillas por unidad de peso. ¿Para qué? Para que yo sepa cuánto voy a necesitar, ¿ya? Y también conocer el porcentaje de plántulas aptas para el repique luego de la selección. Yo, como les decía, hay un 10% de factor de efectividad y todo eso se contabiliza. A mí me dicen, Fátima, tú tienes que entregarme al término de la campaña de producción o al inicio de la campaña de plantación 100.000 plantas de pino. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que hacer mi cálculo. Si me piden 100.000 y ya sé que mi factor de efectividad es un 10%, yo tengo que producir 110.000 plántulas. ¿Por qué? Porque en ese 10% se están yendo pues plántulas que mueren, plántulas con algún tipo de problemas o plántulas que hay que hacer un recalce porque el crecimiento, el desarrollo o el mismo desarrollo de la plantulita no cumple con los requisitos que nosotros necesitamos para que pase a la siguiente etapa. El número de plantones aptos para la plantación por kilogramo de semilla también. Nosotros tenemos que saber cuántos plantones aptos yo voy a obtener de 1 kilogramo de semilla. Y esto es un proceso que lo realizamos luego del repique, es una selección que nosotros vamos a realizar y donde vamos a determinar cuánto de plantones aptos van a salir a campo definitivo, descartando todos aquellos que tienen algún tipo de daño, que han sido afectados no solo por el clima, sino por el manejo también o por algún ataque de alguna enfermedad. Como les decía, estas pérdidas pues se estiman con el factor de eficiencia del vivero y se acepta hasta un 0,8 o 0,9, que es como si estuviéramos diciendo el 80 o el 90%, ¿no es cierto?, de efectividad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que yo de cada 100 plántulas repicadas, yo voy a tener entre 80 o a 90 plántulas para campo definitivo. Entonces, pero si a mí me piden, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? Las 100.000 plántulas para campo definitivo, tengo que producir ese 10% de más que yo voy a perder por los diferentes criterios que ya les he indicado, por las diferentes razones que les he indicado. Entonces, tengo que producir mis 110.000 plantas para llegar a tener las 100.000 que me piden en campo definitivo. El número de kilos de semilla al macigar. Nosotros, por ejemplo, cuando compramos la semilla, nos dice ahí, ¿no? Por ejemplo, 120.000 número de semillas por kilogramo, o 60.000 semillas por kilogramo, o 30.000 semillas por kilogramo, en función a la especie que nosotros vamos a trabajar. Entonces, como nosotros conocemos ese número de semillas, perdón, nosotros vamos a trabajar con una formulita que nos va a ayudar a determinar cuántos kilos de semilla vamos a necesitar. Entonces, a mí me dicen, Fátima, necesitamos 100.000 plantones requeridos para la plantación, tú tienes que entregar 100.000 plantones al final. Entonces, tengo y conozco también que por cada kilogramo que yo tengo de tal especie, voy a obtener, supónganse, 50.000, un caso hipotético, ¿no? 50.000 plantones voy a obtener de esta especie X que estoy utilizando. Yo conozco esos datos, entonces simplemente voy a hacer esa división, ¿no? Suponga 100.000 entre 50.000. Y eso es lo que a mí me va a salir, lo que yo necesito de semillas para producir ese año. Entonces, ¿cuánto me salía 100.000 entre 50.000? 2 kilos, ¿verdad? Entonces, así vamos a calcular nosotros la cantidad de semilla que vamos a utilizar. También tenemos la necesidad de sustrato. Yo les comento, por ejemplo, para el caso de Cajamarca, utilizamos bastante la turba.
Ya, pero este sustrato ahora cuenta con una restricción porque de manera indiscriminada en el 2020-21 ha sido extraída para llevarse pues para la producción de cultivos de agroexportación y ha estado alterando los ecosistemas de Jalca, del cual nosotros extraemos este recurso. En el tema forestal, por ejemplo, como utilizamos en sistemas de tubetes o en bolsas, este sustrato que se conoce como pan llevar regresa a la zona donde se va a instalar los plantones, ¿no? O sea, se va con este mismo sustrato. Pero en el caso de que ha sido extraído para cultivos de agroexportación, ya no. Y no solo ya no regresa, sino que se ha visto alterado el ecosistema, porque ha sido de una manera muy indiscriminada. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de eventualidades para que podamos ver cuál es la otra alternativa para que yo pueda abastecerme de este recurso, ¿no? De repente otras zonas o ver un sustrato alternativo, pero nosotros debemos de prever antes de, no me voy a poner a pensar cuando ya tengo que empezar mi producción recién y de dónde saco el sustrato, ¿no? A veces ni siquiera hay los proveedores de este sustrato. Entonces, nosotros tenemos que prever el abastecimiento de este sustrato. En el caso de, por ejemplo, de platabandas, en el sistema de producción de raíz desnuda es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es el mismo sustrato el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque acá solo se traslada las plantas o los plantones a campo definitivo. Entonces el sustrato se queda, pero si hay un desgaste de nutrientes, ¿qué hacemos? Simplemente en función a la especie que nosotros vamos a trabajar, se puede enriquecer nuevamente este sustrato. Para el caso de los pinos, se les agrega micorriza o también, al igual que para pinos, que como para otras especies, se le agrega algún tipo de fertilizante o abonos orgánicos, ¿no? Que se están utilizando. Acá un dato, por ejemplo, les mencionaba de que una carretilla grande de sustrato nos sirve para utilizar, para llenar 200 bolsas de 18 por 10 centímetros. Y hay que tener en cuenta que un metro cúbico de esta misma mezcla nos permite llenar entre 8 y 9 carretillas. En algunos casos donde las carretillas son más pequeñas, se llenan hasta 11 carretillas. Entonces, estos son datos que lo conoce el viverista, que lo conoce el capataz, porque cuando te llegan el sustrato y te dicen, por ejemplo, tienes que recibir 10 cubos de turba, el, el obrero cómo lo ve, cómo lo verifica, el obrero, el capataz, el viverista, por el número de carretillas, ¿no? Ya sabemos que un cubo son entre 8 y 9 carretillas. Entonces, si me van a dejar 10, entonces yo tengo que entre 80 y 90 carretillas contabilizar, ¿no es cierto? Entonces, este es un poco un criterio para el manejo más ya del vivero. Otro tema es la necesidad de mano de obra. No sé si esto será común en todo el país, pero en nuestra región tenemos el problema de que ya no se cuenta como antes con mano de obra a libre disponibilidad. Ahora es bastante tedioso encontrar obreros que quieran trabajar en los viveros gracias a los programas de subsidios que existen. Y otro tema es de que anteriormente se trabajaba con todo un equipo de profesionales, obreros, que permitían que este proceso de producción pues asegure una plántula de calidad, ¿no? Se contaba con un ingeniero, con secretarias, con técnicos forestales, con capataces, con obreros permanentes y también eventuales para, por ejemplo, la producción de 1 millón de plantones. Ya si la producción es menos, también se reduce en función al número de plantones que nosotros vamos a producir, ya no se necesitará pues 3 o 4 capataces, sino uno o dos, y los obreros también en función al rendimiento que también se conoce, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que prever con anterioridad, ¿ya? Algunas necesidades para el manejo de vivero es el abastecimiento de materiales, el abastecimiento de insumos, de herramientas, de equipos y en algunos casos de maquinaria. Todo esto yo lo debo tener antes de, ¿qué pasa si ya me pongo a producir y resulta que no tengo la manguera que yo necesito para hacer los riegos, o no tengo el plástico negro que me ayuda para la desinfección, o no tengo los fertilizantes, no tengo los repicadores, ¿y qué hago ese rato, no? Entonces, todo esto se debe abastecer antes de. Yo sí recomiendo que si no tenemos todos los insumos, mano de obra, materiales, semilla, todo, antes de iniciar
la producción no la iniciemos. Ya les voy a mostrar unas fotos de qué sucede cuando, por más que uno planifica en gabinete, en la práctica no se llega a realizar porque sobre todo en temas de proyectos públicos, es bien tedioso porque hay procesos administrativos ahí que se debe seguir, ¿no? Para las contrataciones, para las adquisiciones y a veces llega el producto cuando ya no lo necesitamos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Yo conocí el caso donde se instaló un vivero tecnificado muy bonito acá en una zona de Cajamarca, costó bastante, es una fuerte inversión, pero por ejemplo, no se hizo una planificación adecuada desde el inicio, no se tenía los insumos necesarios, la mano de obra necesaria, es más, no sabían ni siquiera el manejo adecuado, entonces se malograron los aspersores, fue una infraestructura, en realidad desperdiciada porque en una visita que hicimos lo encontramos que estaban produciendo hortalizas. Entonces, hay que ver todo este tipo de temas para la instalación de nuestros viveros. Como les vuelvo a repetir, el vivero tecnificado que uno instala es pues para producir en masa, para producir en volumen y para producir plantones con mucha mejor calidad que en un vivero pues convencional, ¿no? La infraestructura con la que se cuenta, ya les mencionaba, iban viendo cercos, cortinas rompevientos por seguridad, sistemas de riego, las instalaciones con las que se tiene son almacén para semillas, para el equipo, para las herramientas, para los productos, galpones para guardar, en algunos casos, vehículos, maquinarias, las áreas para los sustratos, para el llenado de los envases, para los embalajes de plantas, para guardar todo lo que es el material y también oficinas para el tema del cambio de los obreros, para equiparse con el EPP, porque no hay que olvidar que ellos manejan, por ejemplo, el formol con el que se desinfecta los sustratos, y ustedes saben que eso es un gas que te hace daño, necesitamos que utilicen sus EPPs, necesitamos ambientes donde puede estar este equipo y donde ellos puedan también cambiarse. Hacen uso de, por ejemplo, de fungicidas, hacen uso de diferentes productos que a la larga generan daños en nuestros obreros. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta mucho que deben contar con áreas, con espacios para que nuestros obreros puedan equiparse de todos estos elementos. La infraestructura de producción, tenemos las pozas de desinfección que ya les mencioné, las camas almacijeras. En función a las zonas donde vamos a producir, nosotros decidimos si es bajo el nivel del suelo, a nivel del suelo, sobre el nivel del suelo. Está mucho en función al área, ¿no? Porque si es una área lluviosa, no lo vamos a hacer bajo el nivel del suelo, sino se nos va a inundar todo, ¿no? Pero si es una zona de sequía, sí necesitamos que esté a bajo nivel para que almacene la mayor humedad posible. Tenemos las platabandas, camas de repique, las calles, caminos, los bancos de micorrizas, que a veces son mismas áreas donde hay instalación de las especies de pinos que generan la simbiosis con las micorrizas. Entonces el manejo, porque ese mismo suelo es el que se maneja y el que se utiliza, las áreas de sombra y tinglado, ¿ya? Ahora un punto principal, acá pueden ver ustedes toda una producción sin protección, y también tenemos al lado otra área con su protección, ¿no? Acá estamos ya en todo lo que es el lignificado mediante el uso de tubetes. Este es una especie de pino y un poco quería mencionarles cuán importante es la planificación de la producción cuando nosotros ya hemos instalado nuestro vivero. Ya lo tenemos muy bonito, muy hermoso, hemos cumplido con todo lo que, los criterios que se nos indican, ¿no? Perfecto. Ahora yo tengo que hacer un análisis minucioso para hacer la producción de mis plantas. Como les dije, tengo que tener todos los insumos, los materiales, las herramientas antes de iniciar la producción, contar con el personal capacitado para el manejo, porque se necesita que nuestro personal tenga cierto conocimiento, porque si no conoce de algunas técnicas, va a matar a las plantulitas y nosotros lo que buscamos es que tengamos el mayor número de plántulas para cubrir mayor número de áreas a reforestar. ¿Qué pasos tenemos que seguir? ¿Cuál es el tiempo que me va a demandar cada actividad?
qué periodo necesito yo para sacar plantones en mi plantación, para mi plantación definitiva. Entonces, yo tengo que conocer todos estos puntos con la finalidad de que la planta que yo voy a sacar sea de calidad. Muchos piensan que sin una planificación previa, la plántula que tú vas a sacar es ideal, no es ideal. Y lo peor de todo es que tú te das cuenta cuando tu planta no cumple con los criterios. Ya llegó tu época de plantación y tu planta usualmente te piden mínimo de 20 centímetros, con un buen sistema radicular, con un buen lignificado, bien rustificada. ¿Y qué pasa? Ya inició tu campaña de plantación y tu plántula no supera ni los 10 centímetros. Entonces estamos desesperados queriendo pues ayudar con fertilizaciones. ¿Por qué? Porque no hemos planificado. Y en forestales, desgraciadamente, los malos resultados no se ven pues de acá para mañana. Este es un trabajo que se hace a mediano y largo plazo. Entonces, nadie, ni en el sector público ni privado, nadie se puede dar el lujo pues de invertir y perder dinero cuando no hemos planificado nuestra producción. No podemos darnos el lujo de perder tiempo y de no cumplir metas. Entonces, hay que tener en cuenta bien claro la planificación de la producción. Y estas son unas imágenes de lo que sucede cuando planificamos en gabinete, ¿no? Muy bonito todo en gabinete, el papel aguanta todo, dicen, queda muy lindo, pero en la práctica, y lo peor es que te presionan para cumplir con metas, ¿no? No sé si les ha pasado. ¿Qué sucede? Comienzas a trabajar fuera del calendario forestal y no tienes el abastecimiento de los insumos, no tienes los presupuestos para contratar mano de obra y estas son, miren las imágenes, las consecuencias. No hay quien haga los deshiervos. Miren las plantas arbences cómo han crecido. Miren en la segunda toma y la tercera toma las plantas arbences, el tamaño en el que han alcanzado. ¿Por qué? Porque a pesar que se planificó, no se generó, no se dio el recurso necesario, no se contó. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Qué estás generando? Plantones de mala calidad. ¿Qué estás generando? Incrementando tus costos. ¿Por qué? Porque vas a tener que invertir en fertilizantes para ayudar a estas plantulitas. Entonces, estas son las consecuencias que tenemos y no pues hablamos de números pequeños, sino son números grandes. Tu meta, que era 500.000 plantones, se ven afectadas más de la mitad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la planificación que nosotros hagamos tiene que estar ajustado al calendario forestal. Y si no lo tenemos, no lo podemos hacer. Es mi recomendación, no inicien nada, porque el trabajo que se van a cargar es súper tedioso. Ahora, por ejemplo, yo digo, ya, bacán, ya tengo mi vivero, ¿y qué voy a producir, no? Para el caso de la zona, vamos definiendo, no tenemos un mercado para producir talla. Si tenemos un mercado, pues no hay un montón de áreas por reforestar con potencial para esta especie. Este es el segundo producto de exportación en el Perú. Tenemos también, por ejemplo, el nogal, tenemos el polilepis, el cedro de altura, el árbol de la quina, el quichuar, el aliso como especies, un poco de protección, de conservación, el chachacomo, el urcumano, el saucecillo, el sauco, el pajuro, toda esta lista de especies que he puesto. Pero tenemos especies también exóticas con fines maderables, son especies comerciales, que tenemos el Pinus pátula, radiata, pseudostrobus, tenemos el tecunumani, tenemos los eucaliptos. En el caso de la selva tenemos otras especies que están saliendo a mercados internacionales inclusive, entonces vamos nosotros eligiendo estas especies que nosotros vamos a producir, pero eso está en función al fin del proyecto o al fin de las plantaciones. Yo voy a instalar una plantación con fines comerciales, voy a instalar una plantación con fines de conservación, voy a instalar una plantación con fines de recuperación. Entonces, eso es el objetivo que nosotros tenemos que identificar en la planificación, ¿ya? Porque no es lo mismo producir, pues, un pino que una quina, que un nogal, no es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que definir de manera previa las especies que vamos a producir. ¿Por qué? Porque cada una de estas especies, su fisiología es diferente y tenemos que conocerla.
para que sepamos cuándo vamos a empezar a producir. No todas las especies empiezan a producir el mismo tiempo, ¿no? Unas salen a 5 meses, 7 meses, un año y medio. Entonces, tenemos que conocer ese tipo de especies. ¿Qué voy a cubrir con mi vivero, no? Entramos en las diferentes líneas que les he mencionado: protección, conservación, fines maderables, no sé. Entonces, vamos definiendo esas especies que vamos a producir. Ahora, otro tema es que debemos conocer ese proceso para propagar. Por ejemplo, las especies que yo elegí, ya yo elegí el pino pátula, yo elegí el eucalipto y elegí, por ejemplo, el ulcumano y la quina. Yo elegí que ya muy bien, vamos muy bien. Cogí dos para fines comerciales y dos para conservación y recuperación de especies. Muy bien. Pero yo debo conocer cuál es ese proceso de propagación de las especies, si se propagan mediante vía sexual o vía vegetativa. Entonces yo debo conocer, ¿y desde qué punto debo conocer? Desde el aprovisionamiento de mi semilla o de mis estacas, mis esquejes, depende. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo que cumple con el agoste, que es la última etapa en la cual la planta está en el vivero. Y debo conocer, por ejemplo, si estas semillas necesitan un tratamiento pregerminativo, debo conocer el periodo que pasan en un almácigo, debo conocer a los cuántos días va emergiendo, qué tipo de labores necesita, cuánto tiempo van a estar en el repique, qué tipo de labores, cuánto tiempo para que estén en lignificación. Entonces, todo este tipo de proceso yo lo debo conocer por especie. Ya acá les mostraba un tanto el ejemplo de la especie del árbol de la quina, que ya está identificado, y así de la mayoría de especies comerciales y de la mayoría de especies para conservación de gran importancia, está identificado ya su proceso de propagación. Entonces, acá, como pueden ver, ya está identificado por cada etapa. Para la etapa de lo que es todas las previas, desde la colecta de semillas hasta el tratamiento pregerminativo, tenemos un mes. Para todo lo que es almácigo, 4 meses. Para todo lo que es repique, tenemos 5 meses. Y para todo el tema de lo que es la lignificación, 3 meses. Así yo debo conocer de cada especie. Cada viverista, cada capataz tiene que conocer, porque son ellos los que van a comandar este trabajo. ¿Ya? También debemos conocer pues su cronograma. Entonces, como yo les dije, este cronograma va muy ligado a mi calendario forestal, que es con mi campaña de producción y mi campaña de plantación. Entonces, yo desde cuándo, desde aprovisionarme la semilla en octubre, noviembre. Es en mismo noviembre voy haciéndole la preparación de semillas, a veces lo colectamos, y esto es algo que quiero hacer, una aclaración. Cuando nosotros nos aprovisionamos de semillas, nos vamos a hacer nuestras colectas, el requisito mínimo que nosotros estamos exigiendo es que se colecten de árboles que al menos tengan las características mínimas al objetivo que se está buscando, o cumplan como árboles plus, por lo menos, o árboles semilleros. No podemos aprovisionarnos de semilla de cualquier individuo. Y este individuo tiene que cumplir ciertos criterios. Ya yo voy a ver que, por ejemplo, tenga un buen fuste, una buena inserción de ramas, que no tenga ninguna enfermedad fitosanitaria. Tengo que ver que cumplan con estos requisitos: buena copa, buena producción de fruto, en función al objetivo que yo estoy viendo con mi plantación. Entonces, son los criterios mínimos. Yo no puedo colectar por colectar de cualquiera. Y si lo adquiero, también tengo que tener esos mismos criterios. Tengo que ver que lo adquiero de un proveedor, pues, que al menos esté registrado como semillerista. Hay que aclarar que a veces hablamos de semillas de calidad, de alta calidad genéticas. En el Perú no tenemos ningún centro que nos pueda vender semillas de calidad genética, que estén certificadas. No, no cuenta el Perú todavía con ningún lugar. Sí tenemos algunos proveedores, algunos empresarios privados, sobre todo, que van trabajando con ya rodales semilleros, pero todavía no se cuenta con esa certificación. Entonces nosotros tenemos que buscar que de donde adquirimos también nuestra semilla sean pues de semilleristas registrados por las entidades competentes, el INIA, el SENASA, y también pues que nos ofrezcan o nos cumplan con el producto que uno está adquiriendo. Hace un año y medio recuerdo que me hicieron la consulta de: hemos comprado X semilla, nuestro proveedor es de Ayacucho y nos ha dicho que esta es la semilla.
nos lo traen la muestra y no es la semilla. Y a veces, ¿qué pasa? Como no lo conocemos nosotros tampoco, entonces aceptamos los que nos dan. Entonces tenemos que tener especial cuidado cuando nosotros nos abastecemos de esta semilla, sea que nosotros mismos la colectemos o lo adquiramos de quien lo adquiramos. Como les vuelvo a repetir, no hay ningún centro que expenda semillas de alta calidad genética certificada. Sí tenemos proveedores que están trabajando en todo lo que es en sus rodales semilleros, pero todavía no están registrados o certificados en ese grado que se necesita. Entonces, conocemos en nuestro cronograma de las diferentes actividades para saber cuándo empezamos a preparar nuestros sustratos, a desinfectarlos, en qué tiempo voy a hacer mi almácigo, en qué tiempo voy a hacer mis diferentes actividades. Todo yo lo tengo mapeado. Acá lo tengo por meses. Hay algunas especies que están inclusive identificadas por semanas, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que contar con este instrumento que nos va a permitir que nuestro plantón al final sea un plantón de calidad y que su porcentaje de sobrevivencia sea menos. Pero a mí me dijeron una vez, ¿y cómo sé que es un porcentaje, perdón, es un plantón de calidad, ¿no? Entonces yo le decía, tienes que revisar, extraer siempre de las plántulas que van creciendo. Los plantones siempre se van extrayendo al azar para evaluar cómo va creciendo su sistema radicular, cómo es el desarrollo de la parte aérea, el número de hojas, su lignificación, su rusticidad, todos estos criterios para saber que mi plantón es de calidad y que no tenga ningún ataque de ninguna enfermedad, o sea, su estado fitosanitario sea bueno. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de un plantón de calidad. También tenemos que identificar los costos de producción. No es lo mismo producir pues una talla, un eucalipto o un pino. Los costos son diferentes. Las especies que un poco nos cuestan más son las que están más tiempo en el vivero. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuánto me va a costar, por ejemplo, producir para una hectárea, para cubrir una hectárea. En el caso del pino, en 3 bolillos, yo necesito 1.283 plantas. Hablábamos de un 10% más de efectividad o un 20% por pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, ya voy a producir más o menos 1.500 plántulas aproximadamente. Entonces, yo digo, producir 1.500 plantas para una hectárea, ¿cuánto me cuesta? Y eso lo llevo al número de hectáreas que voy a producir. Pero ¿qué he identificado? ¿Cuánto me va a costar los insumos, los fertilizantes, los sustratos, las herramientas, los EPPs, el pago de mano de obra calificada, de obra no calificada? Entonces, todo esto yo lo tengo que tener identificada por cada especie. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que cubrir estos costos. Pues yo tengo que conocer cuánto me cuesta adquirir, por ejemplo, un producto para controlar la chupadera. Y cuánto voy a necesitar. Tengo que tenerlo identificado, no puedo ponerlo al azar. ¿Cuánto necesito, por ejemplo, abono foliar, ¿no? ¿Cuánto necesito de sustrato? No me voy a poner ese ratito a adivinar o a decir, a ver, voy a utilizar, no sé, 10 metros cúbicos. ¿Cuánto está? ¿Cuánto me costará? No, todo esto ya tiene que venir previo en el tema de la planificación, identificado mi proceso de producción y mi costo de producción por especie. También tengo que definir qué técnicas de producción tengo que plantar, que voy a utilizar para producir mis plantas, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el tema del dominio que tiene el obrero, el operario, de diferentes o varias técnicas, ¿no? Y esto está basado o fundamentado en la fisiología de las plantas. Como les decía, yo tengo que conocer, por ejemplo, en cuánto tiempo germina un pino, en cuánto tiempo germina una talla, en cuánto tiempo germina un chihuahuaco, en cuánto tiempo germina pues un ulcumano. Y como les decía, no todas las plántulas se pueden propagar por semilla botánica. Entonces, yo tengo que conocer la fisiología de la planta para poder definir qué técnica de producción voy a utilizar. Acá les mostraba, por ejemplo, cómo es el fruto de la quina, acá cómo es la semilla del nogal, son totalmente diferentes y acá un gráfico donde yo voy conociendo en cuándo inicia el proceso de la germinación de las especies. ¿Para qué? Para que yo pueda definir qué técnica voy a utilizar. Y nuevamente recalcarles el tema del provisionamiento de las semillas. Vuelvo a insistir, el punto de partida, el éxito que te asegura un buen plantón para campo definitivo tiene que ver mucho con la semilla que tú vas a trabajar, sea que la colectes, sea que lo compres, ¿ya? Y sea cual sea la forma que tú lo adquieras,
tienes que hacerle forzoso su análisis físico de la semilla, así te venga en su etiqueta el 90% de pureza, ¿no? El 95% de poder germinativo, ¿no? Viabilidad 2 años, 1 año. Tú estás obligado a hacer esos análisis físicos a tu semilla. No te va a demandar mucho tiempo y más bien te va a dar la seguridad de que la información que dice en esa etiqueta es cierta. ¿Por qué? Porque tú como viverista, como ingeniero, como técnico, como capataz, al final tienes que responder por un número de plantones que se tiene que entregar al culminar la campaña de producción. Entonces no existe la justificación de que la etiqueta dice, nosotros estamos obligados para realizar este análisis físico y usualmente es poder germinativo, la pureza, la viabilidad, el contenido de humedad, ¿no? Pero más el contenido de humedad de la semilla va a estar referido más cuando la quiero almacenar, ¿no? Compré un lote más grande de lo que necesitaba, quiero ver cuánto tiempo puedo almacenarla. Ahí entra a tallar el tema de la viabilidad. Ah, puedo almacenarla 1 año, me dice que su viabilidad es 3 años, entonces puedo almacenarla 1 año, ¿no? ¿Y cuál es ese contenido de humedad para saber cómo debo almacenarla también? Entonces, estos son criterios que nosotros debemos conocer, que debemos utilizar y aplicar para que tengamos, para que aseguremos el número de plantones que necesitamos al final y un plantón de calidad, porque tampoco voy a entregar yo mis 300.000 plantones listos, pero que son plántulas que no cumplen con los criterios mínimos, ¿ya? También tenemos que conocer, por ejemplo, ¿no? Este es de la especie de la quina también, que de 1 kilo de fruto maduro yo solo obtengo 27 gramos de semilla total. Y de esto 22 gramos son semillas viables. Y de 1 kilogramo de semilla viable, yo tengo 3 millones aproximadamente de semillitas y 2.462.000 unidades que son viables. ¿Y esto de qué me sirve? Pues estábamos viendo adelante, ¿no? Los datos de cuántas semillas tengo por kilo para determinar la cantidad de kilogramos de semillas que necesito para producir un número de plantones. Entonces, si yo conozco este dato y conozco, ya Fátima, tienes que entregarme 1 millón de plantas de quina al cierre de la campaña de producción, pues, ay, caray, cuánto de semilla necesito, ¿no? Ese rato te pones a preguntar a todo lado, te pones a googlear y no encuentras el dato. Ah, pero tú sabes mi fórmula, ¿no? ¿Cómo calculo el número de semillas que necesito? El número de semillas, ¿entre cuánto era? Entre el número de plantones que vamos a necesitar. Entonces, así podemos definir cuánto es la cantidad de semilla que vamos a utilizar. También definimos si mi especie necesita un tratamiento pregerminativo, ¿no? Y para qué yo aplico un tratamiento pregerminativo es para homogeneizar tiempos, periodos y también para acelerar el proceso de la germinación. Cuando hablamos, por ejemplo, del prosopis, cuando hablamos, por ejemplo, de las alpíneas, se necesita pasar por un tratamiento pregerminativo que suavice la testa, que es bastante dura, ¿no es cierto? La testa, que es la capa superficial de estas semillas, que suavice para que en menor tiempo posible pueda emerger esa planta, pueda germinar y emerger al final. Entonces, ese es un tratamiento pregerminativo que también se tiene identificado. Esta especie necesita agua, remojo en agua, no, esta especie necesita lijado, no, esta especie necesita, por ejemplo, agua hervida. Entonces, nosotros ya tenemos identificados, algunas especies necesitan inclusive algunos productos químicos. Yo ya lo tengo identificado y cómo se aplica también. Eso también tengo que conocerlo. Ahora, ¿qué sistema de producción voy a utilizar? Acá pueden ver un sistema de producción a raíz desnuda. Yo tengo que definir si es a raíz desnuda o de repente si es en envases, ¿no? El de raíz desnuda es un sistema que es mucho más, tiene muchas más ventajas porque te genera un plantón de mucha mejor calidad. Eh, pero también tiene algunas desventajas, ¿ya? Pero vamos primero con las ventajas. No solo obtienes plantones de mejor calidad, tienes plantones con un mayor porcentaje de oportunidades para sobrevivir en campo definitivo, sino también ahorro en costos en cuanto a sustratos, porque como les indicaba acá, solo retiras el plantón cuando ya alcanzó los criterios mínimos que se necesitan, pero se queda el sustrato, no gastas en sustrato, el traslado inclusive se hace mucho más barato porque en lo que transportas en un camión, por ejemplo, los tubetes, las bolsas que transportas 1.000 plantas, tú puedes llevar hasta 10.000, 20.000 en el caso de raíz desnuda, ¿no? Eh, pero el tema es de que
si tu operario, tus obreros no conocen el manejo de esta técnica, el porcentaje de mortandad va a ser alto. ¿Por qué? Porque acá se aplica una labor que se conoce como la poda de raíces con las palanas a 45 grados que se hace cuando se introduce para ir cortando y dándole el manejo. Si tu obrero no conoce esta técnica, te va a matar más del 50%. Pero es también un sistema de producción ecoamigable, ¿ya? Bastante ecoamigable con nuestro ambiente, porque no vas a utilizar pues estos envases, ni estas bolsas, ni los tubetes que son plástico. Bueno, en el caso del tubete puedes usar hasta 5 años, pero igual, en el caso de este sistema no. Y te genera, como ya les dije, mayores beneficios que los otros sistemas de producción. Acá pueden ver también la producción y la diferencia también está que, por ejemplo, en una cama de 1,20 m por 40 metros de largo, obtenemos 2.400 plantones a raíz desnuda. Sin embargo, cuando lo hacemos en bolsas, la, el número que vamos a sacar es llegan a sacarse algo de 24.000 plantones, ¿no? Entonces, el número de plantas que vas a sacar es mucho menos. Acá tenemos, por ejemplo, envases, los tubetes. Como les decía, una de las ventajas es de que utilizas también menos sustrato, pero es sustrato que también se pierde, por decirlo de alguna forma. Estos envases te van a durar 5 años si los cuidas bien también, si no, su periodo de vida es menos. Pero tenemos algunas complicaciones que estos sistemas no se adaptan para todas las especies, ¿ya? Tenemos también el de bolsas, ya les comenté, el de bolsas de polietileno, que es el tradicional, que todo el mundo conoce. Entonces, y lo tenemos igual que los tubetes en diferentes dimensiones, para diferentes especies. Entonces, tenemos, o usualmente, porque hay más, ¿no? Usualmente, estos tres tipos de, o estos dos tipos, perdón, de sistemas de producción a raíz desnuda y en envases. Y en envases tenemos tubetes y bolsas. Acá pueden ver, por ejemplo, este es un sistema, eh, pueden ver la estructura que se ha instalado. Estamos trabajando en un sistema tecnificado. Este es el área de almácigos. Tenemos también para los repiques, en todo lo que es el tema de protección, cuidados, en producción en bolsas. Ahora, ¿qué técnica yo voy a decidir? No puedo utilizar, como les mencionaba, dos técnicas. Una es por semilla botánica y la otra es por semilla vegetativa. Por semilla botánica es la que lo hacemos a través de la semilla, ¿no? La que nos vamos, adquirimos o colectamos. Como les vuelvo a hacer incidencia, mínimo de un árbol semillero, de un árbol plus o que cumpla con estos requisitos o criterios mínimos, porque si no estaríamos propagando especies o individuos con enfermos o individuos que no van a cumplir con el objetivo. Entonces tenemos que mínimo colectarlo de un árbol semillero o exigir o ver del que adquirimos vengan al menos de rodales semilleros. Entonces, es la técnica que se utiliza la semilla para propagar o también cuando vamos, por ejemplo, a un bosque natural y encontramos especies como el saucecillo que son difíciles de propagar. Entonces, ¿qué hago yo? Veo en el bosque que han crecido por regeneración natural las plantulitas pequeñas que se conocen como brinzales, ¿no? Hay una técnica que se extrae todos estos brinzalitos y de ahí se los lleva al vivero y a través de siembra directa se coloca en bolsas primeramente para que se adapten, se adecúen, y luego en el área de almácigo, luego ya lo pasamos a una área de repique o directamente en el área de repique. Entonces, estas son las dos formas como lo podemos hacer por semilla botánica, a través de la semilla que se extrae de los frutos o por la extracción de los brinzales de los bosques naturales, de la regeneración natural. Y el otro que tenemos es la propagación vegetativa. Esta es una de las técnicas más importantes para el famoso mejoramiento genético que se vienen realizando en las diferentes especies forestales para mejorar la producción, la calidad de planta, ¿no? Entonces, acá conocemos diferentes especies, diferentes técnicas
de propagación vegetativa que se adecúan, ¿no? Y esta técnica nos permite, pues, duplicar la propagación, inclusive, cuadriplicar su rendimiento, ¿no? Lo que uno busca es tener el mayor número de plantones o de plántulas en una menor superficie, tanto para propagación botánica o vegetativa, ¿no? Pero hay especies que se prestan para esta propagación, no todas se pueden propagar por este sistema. Tenemos, por ejemplo, a los polilepis, ¿no? Que son muy fáciles, al aliso, el sauco, las budlejas que se pueden utilizar en este método, ¿no? Y que utilizarlo por la semilla botánica es muy complicado también. Entonces, como les decía, tenemos diferentes métodos en la propagación vegetativa. Tenemos estacas, tenemos los esquejes, tenemos las ramillas y los brotes. Las estacas pues tienen que también cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tenemos a las especies, como ya les mencionaba, está el sauco, está el pajuro, está el aliso, está el sauce, que son especies que es mucho más fácil propagarlas por este método. Y tienen que cumplir ciertos requisitos, sí. Las estacas deben tener mínimo entre 20 y 25 centímetros. Hay que recolectarlos cuando ya los árboles han terminado de fructificar, antes de que entren a la floración. ¿Para qué? Para que se pueda activar las yemitas cuando ya nosotros los tenemos en los viveros, ¿no? Y podamos un poco facilitar, acelerar su prendimiento. Y siempre se recomienda que las estacas nosotros las recolectemos de árboles jóvenes, porque es mucho más fácil o más rápido que enraícen, y también de las ramas juveniles también, ¿no? No se puede de las ramas viejas donde ya está su leño muy lignificado, es poco, o la probabilidad de enraizamiento es menos. Em, Tenemos también por esquejes o ramillas, que es similar el procedimiento que para las estacas, eso sí, son mucho más grandes, entre 40 y 80 centímetros, y se plantan también en terrenos definitivos. Algunos también los hacen en bolsas hasta que enraícen y de ahí los llevan a terrenos definitivos, pero en otros casos, tanto la estaca como el esqueje también lo hacen directo en el terreno, ya en un hoyo, el caso del sauce, y con suficiente humedad y no hay mayor problema, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, la propagación por brotes, donde los brotes aéreos, que son bastante similares pues a las ramillas, a los esquejes, sobre todo los terminales, para que la propagación sea mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque esta va a dar formación, o va a dar lugar a las raíces adventicias, que va a permitir que esta especie pues se propague por este tipo de método, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, a las budlejas, tenemos a los chachacomos, que son especies que se prestan muy bien para este tipo, ¿no? Para utilizarlo por los brotes, o brotes aéreos que se los conoce. El sustrato, como les mencionaba, el sustrato que nosotros vamos a utilizar tiene que ser un sustrato, pues, que cumpla también con algunos parámetros de buena aireación, que permite el contacto entre la semilla y que tenga una buena capacidad de infiltración con un buen contenido de materia orgánica, y tiene que estar libre de cualquier tipo de contaminación. Por eso igual se recomienda la desinfección, ¿no? Pero estos son los parámetros que nosotros necesitamos o que buscamos en un sustrato. Por ejemplo, acá le he puesto de algunas especies. ¿Cuál es la proporción que nosotros necesitamos de quina? Necesitamos 3 de turba, 1 de tierra agrícola, 1 de arena. De talla necesitamos 1 de turba, 1 de tierra agrícola y 3 de arena. ¿Y por qué la diferencia con la quina? La quina es una especie que necesita mucho mayor materia orgánica, y la turba también como tal le genera ciertas condiciones a nuestro sustrato. No necesitamos un sustrato muy suelto, tampoco muy pesado, por eso es que de tierra agrícola solo va una, mientras que la talla es una especie más de zonas áridas, por eso es que la mayor proporción se lo lleva en arena, no es tan exigente en cuanto es nutrientes o contenido de materia orgánica, por eso es que solo tiene 1 de turba. En el pino o en las coníferas en general vemos que turba 1, tierra agrícola 3, arena 1. Y en este caso se utiliza pues las micorrizas, ¿no? También tenemos el eucalipto, que de turba 0,5, bajo, muy bajo, tierra agrícola 3 y arena 1. La tierra agrícola también va a aportar algunas condiciones que necesita el sustrato.
Ahora vamos a hablar del almácigo. En el almácigo usualmente se utiliza un sustrato de 1,1, 0,5, uno de turba, uno de tierra agrícola y 0,5, perdón, uno de arena, uno de tierra agrícola y 0,5 de turba. ¿Por qué necesitamos poca turba? Porque los almácigos, las especies que están en almácigo van a pasar poco tiempo. Entonces no van a necesitar mucho materia orgánica, muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque acá solo emergen y pasan al repique. Entonces es poca la proporción en cuanto a turba. Acá pueden ver un almácigo de pino, ¿ya? Pero este sustrato no solo tú lo preparas en esa proporción y está listo, no, tiene que pasar un proceso de desinfección, para lo cual se utiliza pues formol comercial al 40%. En el sustrato previamente preparado, yo ya le he puesto las proporciones que necesito, ¿no? 1,1, 0,5. Lo tapo en 3 días, pero para esto debe estar mi sustrato húmedo previamente. De ahí le agrego las regaderas con las soluciones del formol, 10 litros o 20 litros, perdón, de agua por regadera, y le colocas de 50 a 100 mililitros de formol, ¿ya? Ese es el rango. Y lo aplicas en todo el sustrato y lo trapas con plástico negro por 3 días. Luego lo destapas y le das la vuelta, lo remocionas hasta que se volatilice todo el olor a formol, todo ese gas. Cuando ya por fin no huele a formol, nuestro sustrato está listo para ser utilizado, ¿ya? Luego, por ejemplo, ya listo nuestro sustrato, lo colocamos en las camas almacigueras, lo humedecemos bien, colocamos las semillas, en este caso las que van al mácigo son semillas pequeñas, se utiliza el sistema de alboleo y luego lo cubrimos con una capa súper delgada de sustrato y le aplicamos pues un riego con un aspersor o una regadera de chorro fino, ¿ya? Para que no levante a las semillitas. Acá un poco la densidad de plántulas para el másigo, para que lo conozcan. Tenemos el pino pátula entre 70 a 80 gramos de semilla por metro cuadrado. El pino radiata entre 90 a 100 gramos por metro cuadrado. El globulus 15 gramos por metro cuadrado. El cupressus macrocarpe entre 100 a 120 gramos por metro cuadrado. El alcuminate, el aliso de 20 a 40 gramos por metro cuadrado. Acá el dato de la biblioteca está mal, es de 45. El Chinus molle de 50 a 70 gramos por metro cuadrado. Esto lo debemos conocer nosotros para que podamos decidir el área de almácigo que nosotros vamos a emplear por especie, ¿ya? Mientras más grande sea la semilla, pues más área voy a necesitar, ¿no es cierto? Y también va a entrar mayor cantidad de semilla. Cuando la semilla es mucho más pequeñita, vamos a necesitar inclusive menor cantidad. ¿Por qué? Porque voy a obtener el mayor número de plantones. Como les decía, luego regamos con mochila pulverizadora de chorro fino o una regadera. El tiempo que pasan en el almácigo tiene que ver mucho con la especie que nosotros estamos propagando, porque tiene que ver con su periodo vegetativo. Por ejemplo, los pinos están pues máximo un mes en el almácigo, máximo. Pero, por ejemplo, las quinas están a 2, 3 meses en el almácigo. Entonces tiene mucho que ver con la especie, con su periodo vegetativo, ¿ya? ¿Hay labores culturales que aplicamos? Sí. ¿Qué labores? Los riegos, los deshiervos, el control del tinglado y el control fitosanitario. Estos son labores que vamos a hacer, como pueden ver en esta imagen donde tenemos Maya Rachel. Estamos en un vivero tecnificado y se hace la producción sobre la estructura que tienen de protección, se coloca todavía otra, porque la especie que estamos trabajando acá es una especie hesiófita y necesitamos la máxima protección para que no haya el ingreso de luz. Esos son unos manejos que se hacen en cuanto al control de tinglado. Acá, como pueden ver, ya está emergiendo la especie que hemos utilizado, que es la quina. En esta especie inicia ya su periodo de emergencia entre los 20 a 30 días y se va hasta 3 meses. No tiene una germinación homogénea, ya es bastante variada y se va hasta los 3 meses y en algunos casos hasta los 4 meses. No es como el pino que germina todo homogéneo. ¿Hay control fitosanitario que se aplican en el másigo? Sí. Observamos, por ejemplo, el ataque de los famosos gasterópodos o conocidos como babosas, los milpies, los quilópodos, las tijerillas, y siempre se recomienda utilizar, pues, métodos de control un poco mecánicos, no tanto uso de químicos. Nosotros un poco vamos
salvo sea el daño muy alto, ¿no? Cuando el umbral del daño no dicen supere. Entonces, pero después no. Acá pueden ver que se ha aplicado unas trampas de miel donde todos los insectos que atacaban este almácigo caían acá. Este era básicamente miel con algún pesticida que nosotros hemos utilizado, ¿no? Entonces, ese tipo de controles necesitamos hacer en las producciones. Acá también, por ejemplo, el tema de los deshiervos, los replantes que se realizan. Acá vamos a hablar un poco del repique. Acá les mostraba, por ejemplo, porque en producción en raíz desnuda lo tenemos los trabajos en una misma área, ¿no? No es como en el caso de bolsas o de tubetes. Acá tenemos, por ejemplo, repique, donde hemos trabajado con bolsas. Un poco mencionarles que el tiempo que pasa después de la germinación para pasar a repique también es muy variado. Hemos identificado para el caso de la quina, como ya les dije, iniciaba entre 20 a 30, ¿no es cierto? Días, y cuando las plantulitas han alcanzado 4 centímetros o tienen 3 pares de hojas, ¿no? En la talla no, porque como es la semilla grande, se recomienda siembra directa. El pino o el ciprés, el tiempo para repique están entre 50 y 60 días después de iniciar la germinación. No vayan a pensar después del almácigo, de iniciar la germinación. ¿Ya? Las medidas van de 6 a 8 centímetros y cuando presentan raíces secundarias bien formadas. El eucalipto entre 30 a 40 días después de la germinación, de 3 a 4 centímetros, o tienen 3 hojas y numerosas raicillas. Acoto bien que esto es después de la germinación, ya, no es después de la instalación del almácigo. Se vayan a confundir. Miren, acá un poco mostraba, miren las plantulitas que salen al repique. Son plántulas que alcanzan 4 centímetros de tamaño, 3 pares de hojas, o cuando, en este caso del que es pino, sus raicillas secundarias están ya bien formadas, ¿no? Las mismas consideraciones que para el mástigo se entienden para la desinfección de sustrato, para repique. ¿Por qué? Porque es el mismo procedimiento. No vamos a hacer nada nuevo. Vamos a utilizar la misma cantidad de agua, de formol, el mismo producto, es el mismo sistema de desinfección, así que repetimos lo mismo. Cuando nosotros vamos a sacar de un almácigo a un repique, se recomienda siempre que tanto las camas de almácigo estén bien humedecidas, ya bien humedecidas para facilitar la extracción de las plántulas y evitar la ruptura de las raicitas. Estas plantulitas extraídas se van a colocar en un recipiente, el cual va a tener el producto preparado de agua con, en este caso, para controlar a la chupadera, pero como un factor preventivo. Se hace para pino, se hace para quina. ¿Para qué? Para evitar cualquier tema a posterior. Entonces, como les vuelvo a repetir, es un factor, es una medida preventiva. Y nosotros utilizábamos este producto para chupadera 740 pm, donde poníamos 8 gramos en un balde de 4 litros de agua y ahí sumergíamos las plantulitas. Esto también les va a evitar el tema del marchitamiento previo, ¿ya? Entonces, para esto nosotros de manera previa hemos preparado los envases, sean bolsas, sean tubetes, ya los hemos llenado, los hemos enfilado, hemos hecho sus hoyitos y colocamos acá las plantulitas que hemos sacado, ¿ya? Y los tapamos con el mismo sustrato y de ahí les colocamos el tinglado como medida de protección. Y también hacemos un riego, también bajo los mismos criterios con mochila pulverizadora de chorro fino. En el caso de que se tenga instalado un sistema de aspersión, se activan estos sistemas de aspersión, pero el primer riego que nosotros vamos a aplicar después del repique va también con el producto para controlar la chupadera, como les mencionaba hace rato, como factor preventivo y para evitar también el marchitamiento. Y cubrimos con tinglados de malla Rachel de 65% a 95%, y si fuera que mi vivero cuenta con esta estructura porque es un vivero forestal mucho más tecnificado, ya no es necesario, ¿ya? Pero si no colocamos estas mallas. ¿Qué labores culturales aplicamos? Aplicamos los mismos que para el almácigo, solo que acá se agrega el tema de remoción y poda de raíces y las fertilizaciones, ¿ya? ¿Por qué poda de raíces? Porque voy ya, mi planta va creciendo, va desarrollando, las raíces ya van saliendo de los envases, entonces yo voy cortando, yo voy podando hasta que alcance el tamaño ideal y algunos vienen fertilizando los plantones para que salgan mucho más, con mayores posibilidades de prendimiento en campo definitivo. ¿Qué tiempo están en repique?
igual que el almácigo, tiene mucho que ver con la especie que nosotros estamos trabajando y con el periodo vegetativo de cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, un eucalipto está saliendo o todo el tiempo que pasa en vivero son 6 meses, 7 meses, mientras que un pino 11, 12 meses. Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? Con la especie que nosotros trabajamos. Acá les mostraba, por ejemplo, las técnicas, miren, de revisión acá de la plántula, donde hacen poda por raíces, se aprovecha para ir evaluando cómo va el tema del desarrollo radicular. Estas evaluaciones siempre se hacen de manera constante para ver si aplicamos o no aplicamos mayor micorriza, si aplicamos o no aplicamos mayores riegos, las protecciones. Entonces siempre se hace esas evaluaciones y eso es parte de las labores culturales. Acá, por ejemplo, como pueden ver, está haciéndose un trabajo de replante, igual que en la otra foto. Entonces, son trabajos que se consideran en las labores culturales en el tema del replique. Acá también pueden ver en esta imagen, miren, la poda de raíces. Es una técnica, como les digo, que si el obrero no está bien capacitado, el porcentaje de mortandad se va a incrementar porque van a cortar a una altura que no es la correcta. Estas raíces usualmente se hace con las dos palanas que se introducen formando un ángulo de 45 grados cada uno, ¿ya? Si no hacemos bajo estas consideraciones, nuestro porcentaje de mortandad de plántulas ahí nada más en plantabando las va a superar. Acá pueden ver el tema de manejo de tinglados. Y ahora pasamos a la etapa de lignificación. La etapa de lignificación no es más, pues, que el proceso de darle consistencia, rusticidad, para que salgan a campo definitivo. Acá pueden ver, miren, bajo bolsa y bajo sistema de producción a raíz desnuda. Esta es una planta, miren, ¿no? Tanto la parte aérea como su sistema radicular, la formación de sus raicillas. Y en el otro caso, miren la lignificación y la rusticidad que ya tiene nuestra plántula. ¿Y cómo logramos esto? ¿No? Esto lo logramos mediante dos procesos. Uno que es la lignificación, básicamente, que es la exposición a a la radiación solar directa y total. Ya no hay tinglado, ya, por ejemplo, en el caso de los viveros forestales tecnificados, las estructuras de protección se han quitado o en algunos casos han hecho las remociones o se han retirado a las otras áreas, donde están expuestas al 100%. Y esto se hace de una manera pues secuencial. O sea, si yo lo estoy cubriendo a mi especie todas las mañanas, ya no la cubro todas las mañanas, ya la cubro solo de 11 a 2. De ahí voy, ya no lo cubro todos los días, voy retirando el tinglado, ya lo voy cubriendo, dejando un día, después una vez a la semana, después resulta que una vez a 15 días y de ahí termino sin la protección. Entonces es un trabajo secuencial en función también a la especie. Hay unas especies que no necesitan, ¿no? Entonces se lo retira. Esta es un poco la aclaración también que se hace en cuanto a los viveros tecnificados forestales, porque estos al contarles con su estructura salen plantas muy suculentas y muchos de ellos no los pasan por el proceso de lignificación, entonces salen a campo definitivo a morir. El otro punto que nos ayuda a que tengamos una planta lista para campo definitivo es el agoste. ¿Y qué es el agoste? El agoste no es más que la disminución de la frecuencia de riego. Entonces, de lo que yo lo regaba una vez a la semana o dejando un día, pasó una vez a la semana, luego una vez a los 15 días, de ahí hasta regar una vez al mes. ¿Por qué? Porque las plantaciones usualmente se hacen al secano. Entonces, yo tengo que ir aclimatando a mi planta para que no sufra, para que en los periodos de sequía sea más fácil su adaptación, ¿no? Nosotros ya sabemos que los plantamos en época de lluvia, entonces eso le va a ayudar, pero para que resista todo el proceso y su porcentaje de sobrevivencia sea mayor, entonces lo pasamos por este proceso de agoste, que no es más que la disminución de la frecuencia de riego. ¿Cuánto pasan en lignificación? Usualmente 3 meses, como mínimo, hasta que están listas nuestras plantitas, se lignificaron, el desarrollo de sus raíces se completó, alcanzaron la altura necesaria, tanto para raíz desnuda como para producción en tubetes, como para producción en bolsas, es el mismo procedimiento. ¿Cuánto tiempo pasan en el vivero? Tiene que ver mucho con la especie que trabajo. La quina, 18 meses, la talla de 6 a 11 meses, el pino, el ciprés de 10 a 12 meses, el eucalipto de 6 a 8 meses. Tengo que conocer esto, sí, porque esto me va a ayudar a qué, a definir qué eran mis costos, ¿no es cierto?, para producción, porque acá va a entrar mayor mano de obra, mayor recursos para riego, para abonamientos, para deshiervos. Entonces, es necesario conocer cuánto tiempo pasa mi especie en vivero hasta que salga a campo definitivo. Bueno, eso es todo lo que